Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, al igual que su familia. Vamos a trabajar con un concepto, que es el de hipótesis. A veces suena demasiado complicado. Bueno, suena complicada la palabra hipótesis y uno supone que es algo complicado, y en realidad no lo es. Cuando tenemos la gran pregunta de investigación del trabajo, tenemos un tipo de respuesta tentativa que le damos como investigadores. No vamos a saber la respuesta porque todavía no hicimos el estudio. Entonces, es razonable que tengamos una respuesta tentativa, posible, que imaginamos que puede pasar y que tiene mucho que ver con las cosas que nosotros pensamos, conocemos desde nuestro marco teórico. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una respuesta que, a ver cómo decirlo, que se adelanta al futuro, porque están suponiendo que puede llegar a pasar eso. Lo bueno como antropólogos, como científicos sociales, arqueólogos, antropólogos biólogos, lingüistas, es que nunca sabemos lo que vamos a encontrar. Siempre hay nuevas variables y nuevos caminos. Por eso, cuando construimos los temas, buscamos de no adjetivizar o cualificar temas que todavía no vimos. Entonces, volviendo a la hipótesis. La hipótesis es la respuesta a una pregunta. Entonces, si yo me genero una pregunta del tipo, ¿cómo se relaciona la marginalidad con la educación en determinado lugar de Chiapas, supónganse? Entonces yo puedo tener una idea, esa es mi pregunta, y yo creo que se vinculan directamente porque si los niños no pueden tener acceso a la comida, no pueden tener acceso al transporte, tampoco van a tener eh, una educación que se parezca a otras latitudes de México, ¿no? Entonces, esa sería mi hipótesis. O sea, todos hasta ahora tienen su pregunta de investigación y la respuesta corta, sencilla que ustedes darían, o sea, cómo vinculan esos dos temas, es lo que se conoce como hipótesis. No hay más vuelta, no le busquen más nada y, como siempre digo, vayan a lo simple. Una hipótesis tiene que ser absolutamente simple y no rebuscada, compleja, donde uno no la encuentra. Muchas veces las hipótesis están asociadas al sí entonces, o sea, si pasa tal cosa, entonces pasará tal otra. Pero bueno, en los seres humanos no tenemos una causalidad tan clara. A veces podemos suponer que existen algunos temas o variables, como hemos hablado, que son más importantes que otros y como en el caso recién de la marginalidad, uno las puede relacionar. Pero no siempre son tan causales las hipótesis. A veces tienen que ver con bases teóricas que ustedes tengan o principios que conozcan. Entonces, el primer ejercicio es contestar su pregunta de investigación, ¿no? El primer ejercicio simple, sencillo, que van a tener que hacer. Y en el segundo caso, les voy a enviar un texto donde está la hipótesis y ustedes tienen que encontrarla, ¿sí? Es tan simple como eso, ¿no? Buscarla dentro del texto y decir, bueno, primero van a tener que encontrar obviamente el tema, luego del tema construir la pregunta y luego buscar la hipótesis, o sea, lo que sostiene la autora. En este caso es una autora que trabaja en la zona de Río de los Remedios, y está trabajando con la delincuencia, el narco y las estrategias de las personas para afrontar estas situaciones. Así que bueno, van a tener que buscar la hipótesis y ahí encontrarla. Como ven, no hay gran complejidad hasta acá en este tema. El jueves, cuando retomemos las clases, lo vamos a continuar, pero bueno, esto ya es suficiente. La hipótesis es la pregunta tentativa que hago yo como investigador antes de hacer la investigación. Por eso es tentativa, ¿no? Y triste sería que mi respuesta sea absolutamente acorde con los resultados, porque quiere decir que mucho no aprendí, ¿no? Entonces, ahí hay un juego entre lo que pienso y lo que puedo llegar a encontrar en el campo. La hipótesis es muy, muy importante porque marca nuestro lugar como investigadores individuales. La hipótesis es un hecho individual.
Entonces ya quedamos inscriptos en nuestro proyecto al decir qué pensamos acerca de la pregunta de investigación. Y a su vez, el tema de la hipótesis está muy vinculada al marco teórico. El marco teórico se puede llamar de muchas formas. Uno es marco teórico, otro, como ya vimos, es marco conceptual de referencia, y en realidad lo que tenemos dentro de la construcción del marco teórico tiene que ver con aquellos conceptos que nos sirvieron de base para el estudio. Por eso se llama marco conceptual de referencia. Y en principio tiene 3 grandes campos el marco teórico. El primer campo es lo que muchos autores llaman ecuación personal, o sea, la mirada de ustedes, por qué eligieron el tema, qué les llamó, qué saben del tema. Vieron que muchos de los temas que trabajamos, incluso ustedes han sido, han participado, o en el caso de Eduardo, o bueno, hay varios casos donde, o Liz, que ustedes intervienen y son parte de lo que estudian, con lo cual tienen un conocimiento particular, y eso también va en el marco teórico. Es su lugar de investigadores y su mirada como investigadores del tema. Esto no lleva orden, lo pueden usar en cualquier orden. El segundo es la referencia de los conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes usan la palabra, no sé, a ver, estoy pensando en los trabajos de ustedes, prácticas religiosas, tienen que definir qué es prácticas religiosas. Si trabajan con identidad, tienen que definir qué es identidad, ¿no? Es una cuestión básica. Y a veces no es que busquen 80 definiciones. El marco teórico es es como si fuera, vieron que ahora se usa esto de la masa madre y que la gente haga su masa y la vaya guardando y esa se sigue fermentando, después la mezclan de a poquito y siguen haciendo pan. No sé si vieron, bueno, en Argentina está siendo muy común eso, ¿no? Esto es con lo mismo, es como una especie de masa que uno hace y que en principio es un bollito y que con el paso del tiempo uno va aprendiendo más, va leyendo, va incorporando más textos, más autores. No se crean que es algo cerrado. En el caso de un proyecto de investigación, es un marco teórico tentativo. Más que tentativo sería provisorio porque es la primera información que tienen, el primer acercamiento hacia los temas. Entonces, cuando ustedes busquen una definición de identidad, no busquen 80. No, busquen las que ya conocen. Una, o si quieren háganla dialogar con 2. Más no tiene sentido a esta altura. ¿Sí? Tienen que tener una definición de identidad, otra de cuerpo, si trabajan las de cuerpo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Ir a los autores más comunes, clásicos, con más renombre. No busquen, no den vueltas, porque en realidad el proyecto en esta parte tiene que tener mucho de consenso, como siempre decimos, y mucho de fórmula. Entonces más vale ir a autores conocidos y clásicos y tener una definición de identidad, una de marginalidad, depende del tema que estén trabajando, ¿no? Una de violencia de género, que muchas están trabajando ese tema, una de producción artística, arte, prácticas religiosas, corporalidad. Habíamos hablado también de antropología de la alimentación, entonces, ¿a qué se refiere? Una cuestión básica y una definición. Piensen, imagínense que el marco teórico lo puede leer una persona que no sea antropóloga. Acá no se mide su sapiencia, su forma de razonar, sino la coherencia. Un proyecto es una coherencia, es una fórmula que ustedes quieren aplicar. Como dijimos en otras reuniones, es una maqueta. Entonces, como maqueta, la maqueta no tiene que tener ladrillos en serio, sino tiene que tener una estructura básica para que luego se entienda. Acá pasa lo mismo. El marco teórico que ustedes van a desarrollar no va a tener más de 2 hojas, 3 hojas como máximo, porque
acá no estamos intentando complicarle las cosas al que lee el proyecto, sino simplificárselas. Y después, como les acabo de decir, es como una masa en construcción, que siempre va a ir creciendo y siempre le van a ir agregando textos, así que no es el momento. Entonces, dentro de el marco teórico tienen la ecuación personal, o sea, la mirada de ustedes, la referencia de los conceptos que tienen en el título, mínimamente tienen que estar, y después tercero, cómo se ha trabajado el problema, si hay otros autores, otros antropólogos que hayan abordado el problema. Para eso lo que tienen que hacer es recurrir a bases de datos. La UNAM tiene una, otra forma simple es estas páginas Academy, no sé si ya están. Bueno, hay un par de ese tipo de páginas que son recursos que ustedes pueden utilizar. Incluso el Google académico lo pueden usar en ese sentido, ¿sí? Pueden buscar y ahí encontrar textos que se refieran o que tengan algún tipo de parecido. Probablemente no encuentren textos iguales, pero sí van a haber textos que tengan que ver con el tema desde algún lugar, o desde el lugar de la ecología o desde el lugar de, estoy pensando en los proyectos de ustedes, ¿no? De la religión, en el lugar del arte, van a encontrar que ya otros antropólogos trabajaron los temas. A veces solo van a encontrar la cita de algunos libros y no el libro en sí mismo, pero no importa. Entonces, con respecto a lo que acabo de escribir, la referencia de los conceptos siempre es obligada, ¿no? La construcción del problema de investigación, como en ciencia eso es importante, y en el caso de antropología ya otros antropólogos lo trabajaron, o hay una tradición antropológica en el estudio de determinadas prácticas humanas, acaba. Y finalmente, la ecuación personal puede ir adelante, en el medio, al final, donde ustedes quieran, pero es muy importante que a su vez, que junto con la hipótesis, ustedes también puedan trabajar cómo ven las cosas y cómo las están pensando, o que desde qué teorías lo toman, ¿no? En algunos casos, ustedes tenían un poco mezclado lo que era el proyecto con la teoría, ¿no? Y este es el momento de nombrar a los autores que más les interesan, pero no desde esta cosa así, no me sale la palabra, sino cientificista y de bla, 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 sino que se centren en conceptos, cómo han tratado otros antropólogos el problema y ya, ¿no? Perdón, y el punto de vista de ustedes. Esas tres cosas. En el caso de México, la literatura científica se maneja en impersonal, o sea, se reconoce, entonces recuerden que eso por ahí complica un poco la forma de trabajar la ecuación personal, o sea, la mirada de ustedes o el conocimiento que tienen del tema, ¿no? Entonces, recuerden que este también es conocimiento, es el conocimiento que ya aporta cada uno de ustedes. Esta es la definición de los términos fundamentales que usan en su trabajo y este es algunos autores que hayan trabajado un poco con el problema o desde algún lugar semejante. Y no importa que a veces van a encontrar autores que trabajaron más o menos lo mismo, pero en un confín del mundo. Y después, en otros momentos, van a encontrar autores que trabajen en las poblaciones que ustedes quieren, pero con un tema más o menos que lo roza al de ustedes, pero no directamente lo trata. No se preocupen porque cualquiera de los dos sirve. Y en principio, estoy hablando que para nuestro marco teórico, para que aprendan a hacerlo, no necesito más de, acá estaríamos tomando entre 8 y 10 autores, que es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer en la próxima clase, ¿sí? Bueno, hoy quedó la clase grabada, van a tener un ejercicio y voy a incluir una presentación de marco teórico. Espero que les queden claras, si no pueden a continuación de la clase escribir las preguntas o el mismo jueves cuando retomamos arrancamos desde este punto. Muchísimas gracias por el tiempo y nos estamos viendo prontito. Bye.